Muy buenas noches, comienza Días Contados. Hoy recibimos en el estudio al destacado historiador mapuche Fernando Pairicán, con quien conversaremos, entre otros temas, sobre la influencia de la CAM y la figura de Héctor Yaitul, además de hablar de plurinacionalidad y el nuevo texto constitucional. En el segundo piso analizamos los nudos del poder en esta semana cargada de tensión previa al plebiscito, para el cual quedan apenas 5 días. El segundo piso, por supuesto, lo hacemos con Juan Diego Montalva y Paula Walker. Pero hablemos de Brasil primero. Uno de los rasgos distintivos de Jair Bolsonaro es su desprecio por la conservación del Amazonas. De hecho, durante su gobierno ha fomentado el avance de la industria agrícola y forestal y no se vio especialmente preocupado por el gigantesco incendio que afectó a la reserva de la biosfera en 2019. En el Amazonas se estima que aún existen 114 grupos indígenas que no tienen contacto con la civilización y conservan sus tradiciones, pero solo se han detectado a 28 de estos grupos. Uno de estos, que solía vivir en la frontera con Bolivia, fue prácticamente exterminado por agricultores que envenenaron a varios de sus miembros con azúcar contaminada y al resto los balearon para quedarse con sus terrenos. Solo sobrevivió un hombre que desde 1996 contó con la protección de la Agencia de Asuntos Indígenas. Desde entonces vivía solo en su choza y se le llamó el hombre del hoyo por la gran cantidad de cuevas que hizo en la tierra. Así vivió por más de un cuarto de siglo hasta que fue encontrado hace pocos días muerto en su hamaca cubierto de plumas. Se calcula que tenía unos 60 años y que con su muerte, según grupos de derechos humanos, se concreta el genocidio de su tribu amazónica. Las faenas mineras ilegales, el narcotráfico y las industrias establecidas están logrando su objetivo, al parecer, hacerse del control territorial de ese enorme territorio para arrasar con toda su riqueza cultural y con la complicidad del gobierno. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Abrimos la sesión aquí en el mesón, como siempre, junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás sobreviviendo este martes previo al plebiscito? Con tranquilidad, mirando todo. Buenas noches. Excelente, muy buenas noches. Juan Diego, ¿tú cómo lo estás sobreviviendo? ¿Tienes alguna técnica de supervivencia a este clima político? Sobreviviendo. ¿Bebiendo, durmiendo? No, ya ni bebo, no. Bueno, dormí bien, fíjate. Meditando, haciendo yoga. Meditando mucho. Ya, eso es súper bueno. Muy importante. Leyendo, eso es muy importante. Muy bien. Oye, a propósito de lectura, vamos a estar con el autor de este libro, Fernando Pairicán, el historiador mapuche que además fue mencionado en un comunicado de la CAM recientemente. Tenemos mucho, como yo decía, en la portada que comentar, que conversar con él, así que nos vamos a tomar un buen tiempo. Pero el segundo piso no puede esperar, hay muchos temas que cruzan al poder. Abrimos esta sección en Días Contados. Bueno, y a propósito de lo que está pasando en torno a la causa mapuche, al conflicto que tiene el Estado chileno con el mundo mapuche, hubo un atentado anoche muy triste porque hay personas muy heridas, una de ellas un adulto mayor de 75 años, que era el dueño del Molino Grolmus, que queda en la comuna de Contulmo y que era uno de los atractivos porque es patrimonio histórico, un edificio centenario de madera que era además museo, en fin, una cuestión muy triste. Es destruido en un ataque incendiario y 3 personas heridas. Obviamente lo más preocupante es lo de Carlos Grolmus, a quien se le amputa la pierna por lo herido que quedó tras el disparo de perdigones con escopeta. Ahí están las imágenes. Y quien ha hablado es el presidente de la agrupación de víctimas de la Araucanía, que es Fernando Fuentealba, y ha pedido que la ministra Isquia Siches se apersone en el lugar. Sería de locos pensar que frente a esta contingencia, a 5 días del plebiscito, la ministra haga caso, digamos. Pero vuelve este tema una y otra vez. Ni el presidente ni la ministra del Interior han ido después de, digamos, la primera incursión fallida de Isquia Siches. ¿Cómo lo ves, Paula? ¿Incide, presiona al gobierno, da lo mismo, en un contexto además donde tenemos el tema de la investigación y la prisión preventiva de Héctor Yaitul? Sí. Bueno, yo siempre he dicho que los liderazgos se miden más en las malas que en las buenas. O sea,
Un liderazgo político es un liderazgo que orienta, que es capaz de como vamos para allá, de trazar una ruta. Y también el liderazgo tiene que ser un espacio que, aunque de afuera te desafíen, porque ¿qué pasa en estos casos? La situación es más o menos así. Ministra, toda la prensa está diciendo que vayamos a la Araucanía. Entonces, acción contraria. No estoy diciendo que esto le esté pasando a la ministra, es una situación... Una simulación. Es ficción. No voy a ir porque yo no me dejo pautear por la prensa. Claro. Esa es una versión. O por el caballero de la Asociación de Víctimas. El que sea, yo no me dejo pautear y yo me tomo mi tiempo. Eso es una situación. Ese es un tipo de liderazgo. Un segundo tipo de liderazgo es, ¿sabes que tienen toda la razón? Y este es el momento en que yo tengo que estar allá. Y tengo que estar allá, lo cual no significa como arrojarte como en un recital, ¿no? Como The Rock. Así, claro, te arrojas sobre la Araucanía, ¿no? No, porque eso ya lo hizo. Tienes, y a balazos obvio, tienes una buena visita, armas una buena agenda, puedes llegar y el solo hecho de ir, de encontrarte con las personas, de dialogar, de enfrentar a tus críticos, de dar una buena entrevista, de hablar de lo que viene por delante, de las acciones. Por ejemplo, es un gran momento para que la ministra pudiera decir cómo avanza el plan Buen Vivir. ¿Te fijas? Yo, fuera ella, yo iría. Yo iría en este momento. Sí, iría esta semana. Sería una buena jugada. ¿Sabes por qué? Porque en un punto es como una especie, a mí me carga esta palabra, pero no se me viene otra a la cabeza, es una especie de tapaboca. Porque pareciera que ella está como arrinconada. Que tiene miedo. Y que no tiene, y que se mueve y le pegan. Se mueve y bueno, se van a pegar. Hay un viejo dice que es como, ¿qué le hace una raya, que le hace otra raya a la tigresa? O sea, ya te han pegado tanto. Lo peor es quedarte en el rincón, porque al final terminas jugando en una cancha ajena. Sobre todo si pensamos que, supuestamente, el lunes 5 de septiembre o la próxima semana en algún momento va a haber un cambio de gabinete donde, según las especulaciones y el sentido común, la ministra Isquia no seguiría. Podrías, claro. Sí, o sea, es como... No tiene nada que perder. Nada que perder. O sea, parto en la Araucanía Sí. y termino en la Araucanía. Ahora, en eso, Paula, hay un punto que es que eso tú lo haces cuando tienes confianza, cuando tú vas atemorizada, cuando tienes desconfianza, cuando estás muy nerviosa. No, mejor mantenerse... Ahora, estuve preguntando... Ella es loco, porque la personalidad de la ministra Isquia, uno diría, atrevida. Ella es una mujer aplomada. Eso es lo que vimos en el Colegio Médico. Pero obviamente parece que la dimensión del cargo, la responsabilidad, y en este momento en un Chile convulso, digamos, no... O sea, ella podría tener personalidad de gamer, para estar así como en onda. Jugadora. Pero para la gente que nos escucha, sería como una ludópata. Es decir, tú apuestas, vaya la apuesta. Yo creo que ella hizo la primera vez, a propósito de lo que dice Juan Diego, yo estoy súper de acuerdo, necesitas tener, pero para eso tú tienes un equipo que te asesora, no para estar en el rincón y no equivocarte. Oye, pero tanta expectativa que había con la incorporación del bacheletismo al Ministerio del Interior, Ana Lía Uriarte, qué sé yo, y aparentemente lo que están haciendo, tratando de hacer es que la ministra no cometa errores por la vía de mantenerla lo más restringida posible, ¿o no? Sí, ahora es impresionante el costo que tuvo Temucuicui para ella, lo ingenuo que fue haber ido, ¿no? Porque volviendo, lo hemos hablado miles de veces, pero es como el síndrome Temucuicui, ¿no? Es como ¿habrán evaluado cuando se decide eso? ¿Qué pasa si no puedes entrar? No. Yo creo que no. Oye, y quizás este sea el momento para romper con el efecto Temucuicui. Además, yo decía, y sería bueno que escucháramos la declaración que hace hoy día la ministra Isquia Siches, en este contexto, tras la detención de Héctor Yaitul, la investigación de la Fiscalía que avanza, las filtraciones que se han conocido, que no han sido consideradas relevantes para la investigación, pero que alguien consideró muy sabroso, digamos, dar a conocer, y se produce la salida de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, y sale el abogado Rodrigo Román, el abogado defensor de Héctor Yaitul, a decir: ojo que ha habido más comunicaciones del gobierno con nosotros. Hasta este momento, hasta esta hora en que estamos grabando el programa, se esperaba que se emitiera una carta de la CAM con el detalle de todas esas comunicaciones, y a ese anuncio reaccionó la ministra Siches. Veamos. Bueno, primero reiterar lo que ya ha dicho el presidente. No ha existido ninguna instrucción
por parte del presidente de la República ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Héctor Yaitul. Pero también, obviamente, no nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa. Y en esa línea quiero también ser muy clara de aquellos quienes pretenden aprovecharse políticamente de estos dimes y diretes. Y decirle también muy claramente al país que el señor Héctor Yaitul hoy se encuentra en prisión preventiva bajo este gobierno. Y vamos a seguir trabajando con fuerza en construir el diálogo, en avanzar, pero también perseguir a quienes cometan delitos. Le responde directamente a Héctor Yaitul, que también le había hablado directamente a ella antes de caer preso, digamos. ¿Está bien jugado el gobierno con esto Sí, de además, no hay comunicación? Esto es nuevo, esto es perseguir a quien cometa delitos, ¿no? Si pensamos, hubo declaraciones en que decía que ellos no iban a querellarse con opiniones, ¿no? No perseguían ideas. No, perseguir ideas, perdón. Eso, ideas que era bien lo opuesto a esto, ¿no? Como, no sé, me parece que hay un cambio de tono radical. Y creo que de alguna manera hay una maduración respecto al tema mapuche. O sea, como que ya no pueden ser wishy-washy, como decía. ¿Wishy-washy? ¿Qué es wishy-washy? Media tinta, ni chicha ni limonada. Pero te estamos interpretando. Es como Esta le muestra la diversidad. La diversidad. Me encanta que este programa está creando lenguaje, nomenclatura. Entonces, wishy-washy, ni chicha ni limonada. Claro, Ya. básicamente eso. Oye, hay gente que lo usa. El impacto de un telefonazo, ¿eh? ¿Se acuerdan que partimos conversación? Yo ya estoy a 2 lápices. ¿Se acuerdan que Wishy-washy, a 2 lápices, así como azul y rojo. Son tiempos fáciles. No, el viernes vamos a estar, pero como Hagamos una fiesta mejor, un programa de baile. El telefonazo de la ministra, o sea, de la asesora de la ministra Janet Vega, en su momento lo hablamos y dijimos, ¿qué sentido tiene este movimiento tan rápido de sacarla? Bueno, sacar a la ministra se transformó en cuán coherente es el gobierno con respecto a su propia declaración de la importancia de dialogar con todos los sectores, porque el diálogo en política es esencial. Y hoy día, la verdad es que le han dado tanto entre la prensa y el propio gobierno con este tema, que lo que tenemos es que tenemos a un señor detenido que estaba bien acorralado y que hoy día, ¡pum!, se dio vuelta y dice, yo tengo una lista. Claro, porque el abogado está ahí en el debate público Yo diciendo, tengo una hay lista. Hay más contacto, y el gobierno sale a decir, damos garantías, dijo la ministra Vallejo ayer. Y empezamos, y esto es... Y cuando tú das garantías, te jugáis el pellejo entero. Completo, porque además cualquier cosa puede desafiar esa alineación. Puedes haber hablado, no sé, en febrero. No, pues es que no éramos cuenta, gobierno. no vale. Bueno, no vale. pero es no como vale lo que o vale. decían de Antonio Orellana, la ministra de Desarrollo Social, que es periodista de profesión, trabajó en el desconcierto y en ese contexto, antes de asumir como ministra, entrevistó a Héctor Yaitul el 2016. Entonces tú no puedes decir el contacto de la ministra Orellana. No, pues no vale. Si no era ministra, Claro, era pero periodista. el 2016 no vale. Claro. Pero imagínate que eres gobierno, ese paréntesis que existe en la vida de los gobiernos, que es, ganas la elección, eres gobierno electo, pero no estás en ejercicio. Esa zona ¿Vale fantasma. o no vale? Puede ser. Sí, ahora es... ¿Tienes información? No, ¿Estás diciendo esto? no, estoy solamente, No, estoy solamente lucubrando. Conjeturando. O sea, lo que estoy diciendo, perdona Juan Diego, termino el tiro. Lo que estoy diciendo es que de un telefonazo al que tú reaccionas aparentemente sin diseño, solo por la reacción de la velocidad de la respuesta. O sea, tú pones como tu espolón la velocidad. Claro. En la salida de la ministra, Claro. en la respuesta. Pero ese siempre ha sido el problema de los gobiernos. En política- Piñera era también bastante asiduo a esa rápida velocidad. reacción. Pero, sí, yo tengo una impresión totalmente contraria. Como que la idea que en este su último gobierno se toman decisiones. Sí, pero eso era más bien un discurso, porque... Llevado a la práctica. Claro, había declaraciones que no eran desmentidas, que bueno, es que la velocidad también la ponen las redes hoy día, pero pasaba mucho rato, días sin que se desmintieran o sin que se precisaran, a diferencia de este gobierno. Hubo un ministro de Energía que se tiró en contra de Punta Arenas porque habían subido la cuenta del gas. En Piñera 1. En Piñera 1.
Y a él lo sacaron rapidísimo, dijeron, este tipo de equivocaciones no. Obviamente tú puedes empezar a tomar reacciones muy rápido en un inicio, pero después, si ahora sale, por ejemplo, que hubo varios contactos, Claro. ¿vas a echar a todos los que tuvieron contacto? Y ese es un tema, mira, a mí, ¿se acuerdan el caso de Isquia? No, ya un poquito majadero, pero el caso de Isquia con el avión. Sí. ¿Se acuerdan que ahí hubo bueno, y ahí sale... El avión de los venezolanos. El avión de los en la Cámara. venezolanos que había salido a dejar supuestamente a personas que han sido extraditadas por haber cometido delitos y que había supuestamente vuelto el avión, bueno, todo eso. Y ahí... Que despegó vacío. Eso ¿Despegó era, ¿no? vacío? No, Eso había es lo que vuelto, ¿no? decía. Había vuelto. No sé. Bueno, pero en donde habla de la segunda y se ríe. Bueno, todo eso, finalmente todo terminó focalizado en la funcionaria que estaba en registro civil, creo, y No, que había en dado a extranjería. conocer... No, en extranjería. Y había dado a conocer Había entregado esta información errónea. claro. ¿Me entiendes? Ahí se rompió, ¿me entendés? Y en este caso podría haber sido la asesora de la ministra Janet Vega, ¿no? Que era la que llama por teléfono y le dicen, bueno... Pero aquí no, se fueron al ministro de la cartera, Bueno, yo el creo que- encargado pero número ya, uno. y eso- Se tentaron con ese camino, fíjate. ¿Tú qué? Yo creo que se tentaron con ese camino. Pero ¿Sí? ¿no será que Janet Vega, a diferencia de lo que hace la mayoría de los políticos de hace bastantes años a esta parte, dijo yo tengo Sí. eventualmente una responsabilidad política? ¿Qué es o lo sea, que yo tengo tiene- es lo que asumirlo? tiene que hacer? Yo traté de contactar a Yaitul a través de mi gabinete sin informar y aparentemente esto es considerado muy grave, el gobierno está calibrándolo así, yo tengo que renunciar. Mira, hay eso en la acción del gobierno, porque tú tienes que diferenciarte de los anteriores. Y ellos son una nueva generación. Vamos a parafrasear al ministro Jackson con Una escala de valores con una escala de diferente. valores Una nueva diferente, escala de por lo valores. tanto no le puedes pedir a la asesora que se vaya y que la ministra se caiga para arriba, como se dice en jerga Ah, política. Entonces eso puede está ser. bien. Y lo Puede segundo, ser. pero eso lo podemos conversar, no sé si lo vamos a conversar hoy día, es lo que hace el gobierno sobre la reforma previsional. ¿Se fijan lo que hicieron? Que fue súper interesante. Janet Jara, Janet Jara, otra estrella del gabinete. súper junto con bien, Camila junto Vallejo. con Camila, ambas del Partido Comunista, Así es. en una cosa muy responsable, decidieron y lo comunicaron sin dobleces. O sea, lo comunicaron muy directamente. Que lo que dijeron fue, el proyecto de reforma previsional lo vamos a ver después del plebiscito. Una cuestión sencilla, no es parte de la agenda esta semana. Pero no lo queremos ver ahora porque se va a contaminar con esta como antagonismo, polarización que tenemos esta última semana entre el apruebo y el rechazo. Si lo discutimos ahora, entra como en ese ritmo. Y por lo tanto, eso, por ejemplo, son acciones que te diferencian de los gobiernos anteriores. Y solo para terminar, yo tengo una gran amiga que fue diputada por el País Vasco Ya. en España 3 veces y me decía siempre una cuestión: Paula, en política hay que jugar siempre en la cancha propia y nunca en la cancha ajena. El gobierno, con toda esta manera de proceder con respecto a la llamada telefónica y a Yaitul, lo que hizo es que le puso pasto a la cancha de Yaitul. Pasto, le arregló las tribunas. Entonces estamos ahora Entonces está con el sartén por el mango. todo el rato. Yaitul y O sea, su Yaitul le defensa. está diciendo mi celu, aquí tengo Claro. toda la lista. Todo. Y el gobierno está, ¿te fijas? Ahí están jugando en una cancha ajena. Pero ahora, Entiendo. volviendo, haciendo antropología, ¿cómo dices tú? Arqueología política. Arqueología política. No, que hay un caso bien notable de cómo se puede utilizar la batalla parlamentaria, la discusión parlamentaria con fines electorales. Que fue el caso de José Miguel Insulza en la segunda vuelta de Lagos de Ricardo Lagos. Con Joaquín Lavín. Claro, con Joaquín Lavín, que habían, por esto la diferencia era mínima, y lo que hace Insulza ahí es tirar una reforma laboral, ¿se acuerdan? Y discute la discusión de la reforma laboral hizo mostrar que la derecha estaba en contra de los nuevos Derechos derechos de los laborales. trabajadores, y eso supuestamente habría sido uno de La clave. los motivos por los cuales se inclina la balanza por Lagos. Entonces, en este caso, Es al tal revés. vez ellos como que guardan, ¿me entendí? No están para correr riesgos. Me pareció súper inteligente. Es interesante. Ahora, la maldad política o el conocimiento político, la experiencia política, tal vez te habría hecho utilizar ese instrumento como elemento decidor de la elección. Claro. Pero este gobierno yo creo que está dándose cuenta de que no tiene ese manejo, esa movida, No tiene ese esa margen. experiencia que, Yo pienso, que fíjate- tenían otros, no sé, la concertación con 20 años de gobierno del cuerpo, ¿no? Sí, yo pienso que hay un tema muy complejo culturalmente hablando con el tema de heredar los fondos. Yo creo que
que esa idea, que es una idea... Que es la que va a explotar la derecha, dices tú. Claro, porque... Pero Marcel lo anduvo parando cuando dijo que lo que yo entendí, si mal no recuerdo, si mal no me equivoco, como decía Wishy-Washy, que en el fondo de la cotización individual eso se puede heredar, del fondo solidario no. Eso ha sido bastante reafirmado y confirmado y sí, pero deja que la Paula termine la idea para que vayamos a el otro frente donde había noticia, que es en la Cancillería. No, solo digo que yo creo que el gobierno entiende que culturalmente vivimos en una situación súper compleja, que es que tú necesitas seguridad social para todos y todas nosotros, con todas nuestras diferencias, y la seguridad social es un pilar solidario, no es un pilar donde yo me agarro mis fondos y me muero con mis fondos. Ese tema es un tema que va a requerir en Chile una larga conversación que no se agota en una semana. Y entonces el gobierno lo entiende, porque somos fruto de lo que somos. Somos un país neoliberal a ultranza. Aquí todos nos salvamos solos. Y esa cuestión, si gana el apruebo, viene una transformación cultural muy importante, muy paulatina, para aprender a vivir en comunidad y no aprender a vivir solos, que fue buena parte de las angustias colectivas que probablemente tuvimos. Pasando tu aviso. No era depresión, era capitalismo, como decía el Rayado. No paso ningún aviso. Lo último, Juan Diego, antes de ir a Cancillería. Es verdad que la derecha indudablemente ha utilizado como uno de sus grandes lemas el tema de los fondos de pensiones, que no te quiten los fondos de pensiones. Entonces, claro, en una semana el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Claro, sobre todo que no fue considerada dentro de las iniciativas populares de ley, a pesar de haber alcanzado las firmas, esta cuestión de que no fueran expropiables. En fin, pero eso terminó haciendo una declaración en ese sentido en la convención y de dejarlo explícito. Jackson presentó un proyecto, claro. Oye, ya, pero concentrémonos en lo que pasó ayer. Gravísimas y falsas consideró la Cancillería chilena las declaraciones de Jair Bolsonaro, que está en plena carrera por la reelección en este debate presidencial donde estaba más Lula y los otros candidatos. Por esto que dice Bolsonaro de que el presidente Boric participó en la quema del metro. Hubo un apoyo transversal de todos los actores políticos, como no se veía por lo menos en el último año, digamos, sí, que a uno como que le vuelve un poco el alma al cuerpo cuando hay algo en que tenemos una política de Estado que habitualmente tiene que ver con los asuntos internacionales y desde la oposición, el oficialismo, desde todos los sectores hubo una crítica a las declaraciones de Jair Bolsonaro. Escuchemos a la canciller Urrejola. Como gobierno nos parece que esas declaraciones son gravísimas, obviamente son absolutamente falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen las relaciones bilaterales y se polaricen las relaciones bilaterales a través de la desinformación y las noticias falsas. Bueno, y esto se diferencia bastante de las críticas muy duras que hubo contra la Cancillería desde distintos sectores por la no nominación de este abogado que podría ser, de Claudio Grossman, gracias Paula, que podía ser integrante de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya. Había habido muchas críticas a la conducción de la Cancillería con lo que está pasando en relaciones económicas internacionales, con el subsecretario Humada, el tema de los cupos que todavía están sin confirmación, en fin. Pero esta respuesta ha sido considerada por los mismos críticos y expertos en materia de relaciones exteriores como una muy buena respuesta en que lo que se pone por sobre el interés principal es mantener las buenas relaciones entre los países más allá de las administraciones de turno. Y esto se suma también a la omisión del presidente Gabriel Boric, que algunos también han hecho notar, de las cartas de apoyo a Cristina Fernández y a Pedro Castillo, ambos gobernantes de izquierda que están pasando por situaciones bastante críticas. Petro, AMLO y otros gobernantes de la izquierda latinoamericana firmaron, el presidente Boric no, tratando de hacer allí una diferencia a pesar de que toda su voluntad se ha expresado en términos de privilegiar las relaciones con Latinoamérica. Sí, es una jugada bastante interesante, ¿no? Que haga eso. Bueno, AMLO y Petro son dos veteranos de la izquierda latinoamericana. O sea, ellos ponen todo su peso, ¿me entendí? En eso tal vez hay que ver, Chile está en un contexto de plebiscito. Creo que todo es muy delicado, todo lo que se haga en esta semana. O sea, vimos lo que pasó el fin de semana, que fue un horror y todo, hicimos una gran
show con eso, ¿me entiendes? O sea, discutimos mucho lo que había pasado producto del ambiente electoral que hay, que no es un ambiente fácil para darse lujos. Sí. Y esto está como sentido. sanito, esto que pasó fue como sano. Como Claro, como que se abstiene, ¿no? de apoyar a Cristina Fernández, que está en un serio problema con la justicia. Oye, ¿has visto las manifestaciones en Barrio Norte donde vive Cristina? Una cosa Y lo más gracioso es, impresionante. claro, además es la zona más cara de Buenos Aires, imagínate, y la gente Barrio va. pituquísimo. Pituquísimo, gran lugar. Y hay como barricadas, así Claro. se pelean, tiran fuego artificial, está la escoba. Oye, escuchemos lo que dijo Jair Bolsonaro para que la gente que no sabe a qué se refirió el presidente brasilero, y a la vuelta la Paula lo comenta. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Nuestro Chile. ¿Hacia dónde está yendo nuestro Oye, Chile? no, yo quería comentar que estoy de acuerdo con lo que plantea la Carolina, porque en diplomacia, lo que a mí me tocó ver en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet con distintos cancilleres, los movimientos son sutiles, tienes que ser súper sutil. O sea, lo que no puedes hacer es lo que hizo Bolsonaro. Bolsonaro, evidentemente, de sutileza internacional, poquito a poquito. Expertos y expertas dicen que él está en una lógica más bien de aislarse en la región. Prácticamente no tiene relaciones Brasil hoy día con nadie. Brasil está con relaciones cortadas con Argentina, con Perú, con Colombia. Bueno, ahora imagínate Venezuela. el comentario con Venezuela, por supuesto, con Nicaragua, ni qué decir. Con Estados ¿no? Unidos, No, pero además Está Venezuela buena. es un país limítrofe. Con Estados y tiene Unidos, graves con problemas. Estados Unidos, bien con Trump, pero no con el presidente Biden. Y lo que pasó con la Cancillería a mí me pareció sutil, correctísimo, porque si alguien ofende al presidente como lo hizo Bolsonaro, de una manera tan absurda, además. O sea, acusar al presidente de la República de que anduvo quemando el metro es una locura, sencillamente. Entonces, me pareció muy bien porque apareció la Cancillería muy fuerte. Ojo, dos cosas sutiles. No lo recibe la canciller. Ella habla. O sea, primero nota de protesta. Nota de citación al protesta, embajador. gravísimo, usa la palabra gravísimo, no dice grave, no dice esta es una Lamentable. situación gravísima, cita al embajador de Brasil en Chile, el embajador llega y ella no lo recibe el tercero de la Cancillería y lo recibe por 9 minutos y medio. Claro. Como 9 semanas y media, 9 minutos y medio. Sale el señor, no dice nada porque no había mucho que hacer. Claro. Y me comentan que hay otro acto de molestia sutil y es que los invitaron al Día Nacional de Brasil, que ocurre pronto, y la canciller no va a ir. Va a ir Chile, pero con una autoridad de menor rango. De tercer rango en la línea. Entonces, esas cosas son como los gestos de la diplomacia, que no es llegar y pegar un chachazo, sino que hay consecuencias, aunque no tengamos embajador, porque no le han querido dar el agremento a Sebastián de Polo, así que no se puede llamar al embajador a informar. A informar, que sería exactamente que sería otra de las acciones más, pero los expertos dicen que ha habido suficientes señales diplomáticas disponibles. Y lo último, dos cosas que Chile siempre ha sido como muy muy en bloque. Las relaciones internacionales se defienden. No vi a nadie republicano, me puedo estar perdiendo esa parte, pero por lo menos desde la UDI hasta acá, a republicano no vi a nadie. Hay un puntito para ellos que tienen que entender que aquí se defiende al presidente, obviamente, frente a un atentado internacional en términos de palabras, ¿no es cierto? Diplomático. Y lo otro es la defensa. En general, la defensa, como las políticas de defensa en Chile, también suelen ser esas dos acciones muy alineadas. Sí. Oye, la nota de color la puso el diputado Andrés Celis. ¿Se acuerdan? El ex concejal, para la gente que era concejal de Viña del Mar y que es diputado de Renovación Nacional, que es miembro de la comisión investigadora de la quema del metro. ¿Ya? Entonces dijo que había que citar a Jair Bolsonaro para que aportara los antecedentes que tiene.
Inteligente, buen ¿Te punto. imaginas? Buen punto. Un aporte. ¿Te imaginas y apareciera por Zoom Jair Bolsonaro y dijera, no, sí, yo tengo aquí, lo haces? Eu tengo. Oye, Ahora, ya. ¿a quién le hablará Bolsonaro, no? A su gente. Solo Acusar. habla La hacia Paula. adentro. Para acusar. Vamos a estar conversando con Fernando Pairicán, historiador, con quien que es autor, entre otros, de este libro. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso Anglo American está cambiando la forma de hacer minería, porque si el cobre es determinante para el futuro del planeta, su producción también debe serlo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo, te dicen acá, en días contados. Y también, como siempre, estamos junto a WOM, que tiene algo que contarte. Pausa y volvemos. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestro entrevistado, el historiador Fernando Pairicán, doctor en Historia, académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, investigador en estos temas. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Autor de varios libros, entre otros Malón, que estábamos mostrando en la primera parte del programa, la biografía de Matías Catrileo y últimamente La vía política mapuche, apuntes para un proceso constitucional. Para un Estado plurinacional. Para un Estado plurinacional. Y yo menciono lo del proceso constitucional porque tú estuviste dentro asesorando a uno de los convencionales de escaños reservados, que es Adolfo Millabur. Sí, parte de su equipo técnico. Parte de su equipo técnico. Me gustaría, Fernando, que partiéramos por ahí. ¿Cómo se dio la discusión del proceso constitucional, de la plurinacionalidad al interior de la convención, y cuáles fueron también los ripios con el resto de los convencionales y al interior de los propios escaños reservados? Creo que el concepto de la plurinacionalidad estaba en algunos programas de la izquierda. El Partido Comunista ya lo plantea en el 2000, el Frente Amplio también en sus centros académicos. La derecha habla más de la multiculturalidad, eso está en algunos programas de Bópoli, ¿no? Y fueron los que trabajaron para generar la política de escaños reservados. Y dentro de la convención, creo que muchos planteaban la idea de la plurinacionalidad, pero no sabían cómo dotar esa plurinacionalidad de una construcción de Estado. Y ahí yo creo que el aporte de los escaños reservados del movimiento mapuche y de los hermanos Aymara y Quechua y Rapa Nui, que fue muy importante, sobre todo desde la autonomía, es poder darle sustento a la idea de la plurinacionalidad. ¿Y qué significa eso? Que es más allá de una declaración, sino significa transformar el Estado, la arquitectura del Estado, para poder generar una política intercultural crítica a favor de las sociedades que van a convivir en este espacio intercultural. ¿Por qué plurinacionalidad y no multiculturalidad? La plurinacionalidad es más una forma de Estado. Y la multiculturalidad se relaciona, por lo menos para América Latina, en Estados Unidos y los otros países tienen otra forma, está más relacionado con el modelo económico, ¿no? Es de alguna manera en que yo planteo la multiculturalidad dentro de la lógica del modelo del mercado y por ende se transforma lo indígena dentro de un aspecto más de consumo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ejemplo puede ser Carolina Herrera cuando sacó su diseño línea, claro, de tema indígena, ¿no? ¿Cuánto de ese diseño le llegaba al mundo indígena? ¿Cuánto eso mejoró las relaciones de pobreza en el mundo indígena? ¿Y cuánto eso no terminó siendo al final una apropiación cultural de parte del multiculturalismo, de leer y comprender que el factor de la identidad o lo indígena vende, ¿no? De alguna manera, pero eso no significa que genere una mejora del mundo indígena. En cambio, la plurinacionalidad y la interculturalidad apunta a que tiene que generarse una transformación del poder, en el cual el mundo indígena tiene que participar de las tomas de decisiones. Ahí está el tema de la consulta indígena, entre otros, pero además también evolucionar en su aspecto económico, mejorar su nivel económico y su aspecto social y político. Por tanto, ahí hablamos de una distribución del poder. Y ahí está, de alguna manera, el debate que se dio en la convención y que por lo menos Adolfo Millabur, que fue con el que trabajamos, él participó en la forma de Estado justamente porque era una forma de repensar la conceptualización del poder. Y eso finalmente queda en el texto. Sin embargo, hacia el final del trabajo de la convención se produce una fisura al interior de los propios representantes de los pueblos indígenas. Cuéntanos cómo se fueron armando los distintos, digamos, grupos o más bien qué hizo que se tomaran posturas distintas. Hubieron reuniones a lo largo de este proceso. El pueblo mapuche tiene una forma de hacer política que es bien antigua, en la idea de los parlamentos, de conversar, de dialogar,
y se hicieron encuentros previos al proceso constituyente, ¿no? Y eso fue en Coscós, ¿no? Coscós se ha ocupado hace muchos años. Hay un libro precioso de un periodista claro, que hace que se llama El Parlamento de Coscós. Es uno de los últimos parlamentos, en efecto. Precioso. Y el movimiento mapuche en los 80 y los 90, sobre todo el Consejo de las Tierras, empezó a resignificar Coscós como un lugar de encuentro. Y antes del proceso constituyente, los candidatos a constituyentes se reunieron en Coscós para poder poner una agenda mínima para ese trabajo, para el trabajo político a futuro. Y una de las varias reuniones que se hicieron, una de ellas era plantear una agenda en común y escoger, por ejemplo, a Elisa Loncón como la referente de los pueblos originarios para que se presentara la plurinacionalidad desde el inicio, del comienzo, un aspecto simbólico y político. Hablante mapuzungún, profesora, miembro del movimiento mapuche de ADMAPU, del Consejo de todas las Tierras, tenía de alguna manera todas las formas para poder desarrollarse. Pero hubo sectores que no estaban muy de acuerdo porque para eso había que hacer alianzas con partidos de alguna manera o con organizaciones. Y se da esta tensión que yo creo que es la que dice Brunner, si no me equivoco, esta idea entre el octubrismo y el noviembrismo. Yo creo que esa tensión igual se da en los escaños reservados, donde hay algunos convencionales que piensan que la forma es no con los partidos tradicionales, hacer una idea más de movimiento popular, más de asamblea, y otros que piensan que es un espacio donde hay que generar alianzas políticas porque en verdad como escaño reservado eres una minoría y necesitas de alguna manera construir una hegemonía dentro de ese proceso. Y esa tensión yo creo que es la que se da cuenta en estas dos corrientes plurales dentro de la convención. Si tú le preguntas a una persona que está decidida a votar rechazo, ¿por qué vota rechazo?, es muy probable que entre las primeras razones salga lo de la plurinacionalidad y que los pueblos indígenas van a tomar las decisiones más importantes y no se va a poder hacer nada sin que haya consentimiento indígena, por ejemplo. ¿Qué respondes a esa aprensión? Ha sido complejo poder desmentir toda la falsa información de la campaña del rechazo. Yo creo que en un momento los que estamos por el apruebo hemos tenido que salir más a responder la campaña que poder dar cuenta de la Constitución y otros aspectos que trae esta Constitución, el derecho de la niñez, el derecho a la ecología, el derecho de las mujeres, es decir, otro tipo de derecho que creo que la campaña del rechazo ha usado una estrategia muy negativa, yo creo, para el país, que es favorecer el racismo para poder generar una campaña en contra y adversa a los pueblos originarios. Ante tu pregunta, primero que la justicia indígena está ya desde la declaración del convenio 169 de la OIT. De alguna medida tú no necesitarías plurinacionalidad para que se desarrolle una justicia indígena. Eso debería ya empezar a desarrollarse en Chile de cuando Chile acepta el convenio 169, que son otras formas de desarrollar juicios relacionados con los pueblos originarios, que ojalá incluso se plantea que no fuera la cárcel, ¿no? En temas de tierra, temas de derechos colectivos, autonomía, autodeterminación, no deberían de alguna manera ser procesados por la justicia legal. Pero ahora, hay que decir que eso que lo penal queda fuera, porque se estableció que finalmente sería la Corte Suprema la que tendría que dirimir y la justicia indígena sería solo para asuntos relacionados con el mundo indígena, que eso estaba en el borrador, o sea, está en el texto. En el texto. Pero lo que hace la campaña del rechazo es pensar, es situar a la población que frente a un acto van a haber una justicia para indígena y otro para indígena, ¿no? Y eso no es cierto, van a ser temas vinculados con la temática indígena. No sé, yo, Fernando Bayricán, choco en un auto, la justicia indígena no va a entrar ahí, ¿no? Y si estoy con grados de alcohol, tampoco la justicia indígena de alguna manera va a ser usada. Por supuesto. Va a ser la justicia ordinaria porque no tiene nada que ver con el tema indígena. No, y se llegó al absurdo de decir que la detención de Yaitul no hubiese sido posible si es que estuviera en regla el texto de la Constitución. Pero para dejar eso de lado, yendo más al fondo, ¿tú percibes que ha aflorado un racismo, que es lo que planteaba José Bengoa, el historiador, hace pocos días acá? ¿Y qué reflexión se puede hacer de eso, considerando que hay bastante consenso a través en la sociedad de la necesidad de un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios? El racismo está construido con América Latina, ¿no? Tenemos los conceptos que usamos normalmente, son algo raciales, ¿no? Mulato nos referimos al mestizo de alguna manera, pero viene de quienes cargaban, ¿no? Y por tanto de la mula. Entonces, lo asocias a un burro en estricto rigor.
convive con nosotros. La formación del Estado latino, de la formación de Estado, pero además la construcción de América Latina se ha basado en el racismo. Y por tanto el mundo indígena ha usado no ha ocupado posiciones de poder y ha usado en países puntuales, por ejemplo como Bolivia, Ecuador, con más cantidad demográfica indígena, los trabajos de alguna manera no mejor remunerados y trabajos que no te permiten un desarrollo como sociedad, ¿no? También en eso se explaya aún más con las mujeres. El cine latinoamericano ha dado cuenta de cuál es el rol de las mujeres bajo el mundo sin respeto a los derechos indígenas. Gran parte, y en la película que se premió hace un tiempo, es que la mujer es el trabajo doméstico, ¿no? Y la violencia que hay dentro del trabajo doméstico indígena en países donde ese papel está usado casi para la mujer indígena y no poder usar otro espacio de desarrollo profesional. Entonces, de alguna manera creo que el racismo tiene esa connotación en América Latina y eso hace que en estos contextos de interculturalidad en que se está desarrollando una interculturalidad más crítica y no funcional, que es la que espera un poco el sector chileno que funcione en el mundo indígena, es que la comisión indígena, la lengua y listo. Hablamos de una distribución del poder y ahí entra la interculturalidad más crítica que estás moviendo esa pieza y por lo tanto en cualquier proceso de interculturalidad hay respuestas a esos avances y la respuesta del rechazo, que es muy racista creo yo, es una respuesta a los avances que el mundo indígena está adquiriendo en la dimensión hoy día del poder, distribuir el poder para poder hablar de una sociedad intercultural o plural, mejor dicho. Una respuesta reaccionaria, como ha sido también históricamente el caso de las mujeres, con los avances de las mujeres. Yo creo que sí, está en esa dimensión. Fernando, saliste al baile cuando José Bengoa escribió una carta pidiéndole una tregua a la CAM, se la dirige a Héctor Yaitul, la CAM responde con un comunicado negando esta posibilidad, criticando de paso a José Bengoa y incorporándote a ti también con una crítica respecto de la tesis de la vía de la autodeterminación. Déjame leer el párrafo que está acá, en este comunicado de la CAM. Dice... no podemos dejar de decir que la posición de Fernando Pairicán juega en el mismo sentido de subestimación a nuestra expresión, sumando algunos datos e incorporando elementos sensibles de la historia mapuche, sobre todo cuando se refiere a la CAM, pretendiendo con ello desvirtuarnos. Antes había dicho que tu tesis de las vías a la autodeterminación, por más sofisticada que suene, termina ubicando al mapuche del Huaychán, la lucha, en una vereda no política. La impresión de que hay una lectura, un resumen del texto, porque cuando uno lee el texto no está planteado aquello, y a esta altura el Malón, como la biografía de Matías Catrileo, que están en la historia del movimiento a la vía rupturista, a la autonomía, por decirlo de alguna manera. Correcto. Y que busca explicaciones en mi tercer libro, que es Toqui, que voy al siglo XIX para entender cómo se formó el Estado y la relación con el pueblo mapuche, es que de ese libro, uno de los aspectos que uno aprendió, pero también entendiendo la dinámica del movimiento mapuche actual, es que el movimiento mapuche igual ocupa los espacios de la institucionalidad para avanzar en sus derechos. Esos son los parlamentos con la corona española, son los parlamentos con la República Chilena, que no los respeta, luego el de Tapigo de 1825, el más famoso. Pero después hay otros parlamentos que tampoco son respetados, pero también el mundo indígena ha ocupado los espacios institucionales para transformarlos desde el interior. Mesas de diálogo, en fin. Y por lo tanto son dos vías plurales que se desarrollan en el movimiento mapuche. Y no estoy diciendo que una no sea política o que la otra sea menos política, ambas son políticas. Pero en este momento la plurinacionalidad, para poder explicarla, había que comprender el movimiento indígena en el Ecuador, había que comprender el movimiento indígena en Bolivia y que han de alguna manera avanzado en la reconstrucción de las constituciones. En el caso de Ecuador, el derecho a la naturaleza está hace mucho tiempo en su constitución, o en el caso de Bolivia, que es la reconstitución del Estado en una formación distinta. Ahora estos debates también se dan en España, también vienen en el País Vasco, también algunos lo debaten más antiguo, la plurinacionalidad en la Unión Soviética, algunos mapuches que viven el exilio en la Unión Soviética porque son militantes del Partido Socialista o del Partido Comunista en esos años, también se hacen parte de este debate de las plurinaciones, ¿no?, que se da en el socialismo real. Por lo tanto, el mundo indígena lo que un poco nos enseña este debate es que pensar que el mundo mapuche solo debate con lo que pasa en Chile y desconocer su capacidad global y de conexión global propio de la sociedad que vivimos es uno de los errores que yo creo que no nos permite comprender que el mundo indígena lee lo que está pasando internacionalmente y también saca ideas para poder adaptarlo, aplicarlo al contexto nacional chileno.
¿Qué quiere la CAM? Se pregunta uno. Y quisiera que entráramos en el detalle de la figura de Héctor Yaitul, de la producción intelectual también que ha tenido la CAM en el último tiempo, la formación de cuadros, en fin, en la mesa junto a Paula y Juan Diego. Pero antes veamos una de las declaraciones que hace Héctor Yaitul específicamente sobre el robo de madera en el lanzamiento de la reedición de uno de sus libros allá en Peñalolén. Y a la vuelta seguimos conversando con el historiador Fernando Pairicán. Nosotros efectivamente recuperamos madera, pero esa madera no es parte de las mafias del robo de madera, es otro tema. La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos, para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche y para tener los fierros y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante. La CAM no es cualquier agrupación. ¿Qué quiere la CAM, Fernando Pairicán? Proceso de autonomía para el pueblo mapuche. Dentro de lo que ellos llaman el control territorial, que es su programa político ideológico. Control territorial, que es un debate en el seno del movimiento indígena de América Latina, se debate ya en los 80, los 90, y en Chile esta organización es una de las que más lo ha expresado, que significa un aspecto ecológico primero, que un poco se dan cuenta ahí en parte de esa entrevista, que tú derribas las plantaciones forestales porque generan un daño en el ecosistema y han generado un problema de desigualdad económica, además en el territorio indígena. Las forestales en efecto generan la riqueza de tres grandes familias y el mundo, y eso no lo digo yo, los Cuestas Casen, el territorio mapuche donde se producen las forestales sigue estando en el nivel de mayor pobreza en comparación con la principal riqueza de ese territorio. Por tanto, nos genera una distribución. Y ahí surge esta idea del control territorial como una manera de ir avanzando hacia la autonomía, derribando esas plantaciones forestales para el desarrollo del proceso que él denomina de liberación nacional. El 97 parte de la CAM. No, si uno se pregunta por los métodos, porque si hay un gobierno dispuesto, a diferencia de otros, a dialogar, por lo menos entrar en una conversación, está avanzando el debate en una convención constitucional, considerando ciertos grados de autonomía, diferentes grados de autonomía, eso está sobre la mesa, uno se pregunta por qué no se aprovecha esa posibilidad, esa opción, aceptando el diálogo, sentándose a la mesa, exigiendo condiciones, pero básicamente aceptando el ofrecimiento. Esa es otra pregunta, entonces sobre la estrategia, ¿no? Si es viable la estrategia, el método. Yo pienso que sus voceros, que en este caso Yaitul, han sido bien explícitos, también lo ha señalado Pichún, que apareció en algunos programas de televisión y también ha dado cuenta de cuál es la idea de la CAM. Hay una continuidad de las políticas de parte de este gobierno con el anterior, y eso es la militarización del territorio mapuche con la política de desplegar el ejército, ¿no? Eso ha sido un continuo. O sea, tú cuando vas a la Araucanía o vas a Arauco, ves el ejército patrullando, ¿no? Ves tanquetas, ¿no? Pero partieron derogando el estado de excepción. Trataron de conversar. Como no hubo respuesta, terminan imponiendo el estado de excepción. Nunca me dijo tan claro si lo iban a derogar, porque lo llamaron estado de excepción intermedio. Pero hubo una ventana sin ningún tipo de estado de excepción constitucional. Yo estoy de acuerdo que hubo un intento, ¿no? Creo que no sé si el gobierno no tiene los mecanismos para poder acercarse a estos sectores y por tanto toman decisiones, no sé, como lo que le pasó a la ministra Isca Siches, que toma la decisión de ir a Temucuicó y recibía a balazos, ¿no? Que uno no lo comparte, ¿no? Pero te das cuenta entonces si tienen realmente vínculos con esas comunidades o si tienen asesores que les puedan de alguna manera generar ese diálogo previo con una comunidad que, a pesar de que siempre ha sido bien crítica al Estado, la comunidad de Temucuicó y Sulonco siempre han estado dispuestos a dialogar y han dialogado con distintos gobiernos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces
El Lonco Queipul dijo, esos no son los protocolos. Yo estoy de acuerdo a lo mejor con Lonco Queipul, pero tampoco ningún protocolo mapuche dice que si alguien se equivoca de llegar a tu casa, tú lo recibas a balazos. No está tampoco escrito en ningún protocolo mapuche esa otra parte del protocolo. Entonces hay una situación de crisis que yo creo que se viene arrastrando de mucho tiempo en una comunidad que, si bien es muy crítica al sistema, siempre tiene disposición a dialogar como un sector del movimiento rupturista a la autonomía, que es político, que no es que yo diga que no es político, pero tiene otra forma de avanzar hacia la política, que es a través de las recuperaciones de tierra o como ellos lo denominan, el sabotaje a los emblemas del capital, en este caso maquinaria, forestales, pero sobre todo yo creo que esto se radicaliza mucho cuando el ejército empieza a ser usado por los gobiernos, porque esto lo ocupó la clase política, que no es capaz de resolver este tema de una forma política. Entonces entrega la solución al ejército de Chile para que vaya a poner paz, cuando un ejército nunca va a generar paz, independiente de que no vaya con una noción de guerra. Pero Paula. Fernando, buenas noches. Tuvimos hace poquitos días al historiador también, filósofo en realidad, y experto en los temas de la historia de los pueblos mapuche, José Bengoa. Y le preguntamos, ya varias veces hemos hablado de este tema, pero nos parece súper importante traerlo a la mesa, sobre todo contigo, para la mirada histórica. Le preguntamos cómo se resuelve el conflicto mapuche. Y yo quiero poner dos cosas que creo que tú las dices muy bien. Yo creo que hay una ignorancia gigantesca en términos de nosotros como país, de la historia de lo que han sido nuestros pueblos originarios. Y luego creo que el racismo está a flor de piel. A mí me toca, yo hago clase en la Universidad de Santiago, hicimos una investigación. Alma mater de Fernando, hay que decirlo. Hicimos una investigación sobre la violencia en Twitter para las mujeres constituyentes, y lo que más nos sorprendió es que la violencia contra las mujeres de los pueblos originarios estaba súper marcada de racismo. Era mayor que las mujeres, que ya era alta. Pero era horrible. Entonces, con ese contexto, quiero saber si uno mira, y yo entiendo que ese libro tuyo analiza desde el año 90 hasta ahora, el libro Malón, ¿cuáles son las claves para poder convivir? Porque nos decía Bengoa, en el mundo los conflictos con los pueblos originarios no se resuelven. Hay arreglos y hay convivencias. Y para que eso ocurra, tienen que haber acciones afirmativas de los gobiernos. Tú dices que la militarización es una muy negativa. Yo quiero saber si han habido avances o cuáles son las claves para poder convivir razonablemente en Chile. Un tema de que lo que dice José Bengoa es extrapolable a la sociedad en su conjunto, ¿no? El mismo tema, perspectiva de género, también ha ido cambiando y modificándose en la medida en que hay nuevas etapas históricas, ¿no? Como tal. El tema indígena, yo creo que en aspectos llega a una etapa que necesita evolucionar para poder seguir incorporando al mundo indígena y poder responder a los nuevos tipos de etnicidad que se van a ir desarrollando. ¿Cuál es uno de los problemas que yo creo que hay? Que normalmente el mundo indígena se tiende a dimensionar en un aspecto solamente del campo, ¿no? Sin incorporar al mundo urbano. Lo que mostró la elección de escaño reservado es que la elección mapuche está a lo largo del país. Y el primer voto que se leyó fue para Natividad de Yanquileo en la Antártica. Ahí había alguien que votó a favor. Esa es la dimensión de lo que hay. ¿Cuáles son el problema? Las políticas se piensan en el antiguo Gualmapu, que es el territorio histórico, pero que el mundo indígena ha sido desplazado de ese territorio, siendo incluso minoría demográfica. Aquí en la pregunta dicen, ¿por qué los mapuches votan por la derecha en la Araucanía? Pues el mundo mapuche no es mayoría en la Araucanía. La mayoría es el no indígena, que ha ido colonizando ese territorio desde 1883, pero que el mundo indígena ha tenido que salir de su territorio a las ciudades, y en las ciudades también vive en condiciones económicamente precarias. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones? El proceso de la plurinacionalidad, el concepto de Estado plurinacional permite responder, primero, que el mundo indígena que está fuera de su territorio histórico pueda sentirse orgulloso de su identidad y pueda también sufragar, como sujetos de derechos civiles, sufragar a favor de sus dirigencias en una democracia que debe renovarse y no seguir esta noción del pasado. Lo segundo, creo yo, es que permite, de alguna manera, que también la interculturalidad es pensada también para el no indígena.
¿no? En la medida en que el no indígena comprende el mundo indígena y no piensa que en esta idea de la división, que es de la derrota de los chilenos, que se va a caer la bandera chilena, que es el himno nacional, ¿no? Porque esa chilenidad cerrada también es xenófoba. La plurinacionalidad permite entender esto que Licura Chihuailaf lo explica muy bien, que es la morenidad. O sea, ¿cuánto del indígena corresponde o entiende esa morenidad? O como lo dijo Adolfo Millabur en la convención, mirarse en ese espejo roto, que también fue parte de uno de sus discursos. Bueno, cuando el chileno hace esto y se mira al espejo, ¿qué ve? Ve España, ve Europa, ve indígena, ve mestizaje, ve a Gabriela Mistral. Si veo a Gabriela Mistral, veo mestizaje, ¿no? Entonces eso yo creo que es un tema que no hay un reconocimiento. Lo plural permite aquello. Ahí hay otra forma de poder dar una solución a aquello. El tercer aspecto es que la autonomía es un derecho humano, inalienable para los pueblos originarios, y que los estados latinoamericanos deben reconfigurar su estado para dar espacio de autonomía. Que eso significa un desgobierno, por lo menos donde haya autonomía. Y eso me parece interesante la campaña del rechazo y de los liberales, donde las naciones que tienen autonomía, Canadá, yo no lo veo que fue una nación que esté con un estado fallido. O Gran Bretaña tampoco, España tampoco, o Nueva Zelanda, que se ocupa como ejemplo. Entonces, ¿por qué la autonomía va a ser acá un problema y va a generar un caos para Chile? Porque la van a administrar el mundo indígena, entonces ahí hay un tema racial. Entonces no es el tema de autonomía. Los límites de la autonomía, para que las personas que nos están viendo lo comprendan, porque esto ha sido súper explotado por la gente del rechazo, es decir, se acabó el país unitario y vamos a tener muchas naciones y las autonomías, la Lo cual autonomía... es falso, hay que decirlo. En Claro, el texto por se eso. establece que Chile es una nación unitaria. Efectivamente, estoy Un diciendo estado que, unitario. que justamente ese es un tema que a las personas atemoriza. ¿Por qué no nos explicas la autonomía con sus límites o con sus bordes o cómo comprenderla? Bueno, la autonomía en este caso va a estar dependiendo de la descentralización del Estado, que está en la parte de forma de Estado, ¿no? Regionalización. Pero desde ahí que las comunidades, yo creo que la parte interesante de esto es que las comunidades se pueden asociar entre ellas. Y para eso depende del Estado regional, que a la vez va a tener una cámara donde supone que van a estar los representantes de esa autonomía en las decisiones de poder. Por eso es que el Estado plurinacional es una respuesta integral a la dinámica del movimiento indígena, pues no solamente mapuche, también en Rapa Nui, también pueblo aymara, son otros pueblos que son preexistentes al Estado Nacional chileno. Pero primero se hace una declaración. Conviven los distintos emblemas en igualdad de condiciones. Jamás se ha dicho que se va a acabar la canción chilena. Ni la bandera. Ni la bandera. Eso son un mal debate. Se coloca mucho en la conversación del hermano Félix, que en el norte cantó el Plurichile, ¿no? Pero si tú ves ese día el debate de la convención, la gente del rechazo, bueno, no eran del rechazo, pero que están en esa postura, estaban atacando constantemente al mundo indígena, y de repente el Peña dice, bueno, yo voy a hacer un canto, y es un sarcasmo, dice, pero está enojado, hermano, y sabes que tiene razón en enojarse en momentos cuando te están atacando de forma racial, en todo momento, y empieza a cantar esta canción. Bueno, las redes sociales lo viralizaron y quedó la idea de que ni les gusta ni la canción nacional chilena, que fue lo que dijo la convencional Cubillo, que supone una mujer muy inteligente, yo creo que es muy inteligente, pero ella en su discurso dice, no le gusta ni la canción nacional chilena. ¿Sabes qué? No es que no les guste, pero ¿por qué no te haces cargo de tu sector político que está desde el primer día atacando a los convencionales pueblos originarios de forma racial y no dicen nada frente a ellos, o bien en silencio, que es lo que sucedió ahí? Entonces, todavía queda por construir la historia de este proceso, pero todos estos detalles que ha ocupado la campaña del rechazo da cuenta de que no hay un espíritu de un sector del país de querer resolver esta temática, y por lo tanto le dan también una justificación a la vía al uso de la violencia, porque al final eso también es violento, esto también es violento, y por lo tanto la única oportunidad es este proceso convencional y el trabajo que han hecho los convencionales, los pueblos originarios, por construir un Estado plurinacional para poder de alguna manera impactar o desarrollar los derechos de los pueblos originarios dentro de esta constitución de Estado, ¿no? Fernando, a mí me llama mucho la atención el caso y vamos a utilizar el caso de Yaitul, ¿no? Con la relación con este gobierno. ¿Por qué se agudiza el discurso de Yaitul con este gobierno? Cuando en el gobierno de Piñera hubo como las posibilidades de diálogo, como la sensación que me da a mí es que un gobierno que intentó, que llegó hablando de Wallmapu, intentó de ser de un poder suave en términos de relación con el pueblo mapuche,
terminó enfrentándose a un grupo que se radicalizó, a los 2 días estaba lo que ocurrió a la ministra Isquia Siches, y bueno, Yaitul, que tuvo apariciones bastante polémicas, ¿no? ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué no hay una buena aceptación de este nuevo gobierno y la posibilidad de dialogar? Yo creo que Yaitul lo dijo en distintas entrevistas que dio, ¿no? Y que son un poco lo que ha salido de su llamada, ¿no? Pseudo-progre, una izquierda que no confía, que no son de la verdadera izquierda. Él hace una reflexión dentro de sus códigos culturales de lo que él ve en esta izquierda. Yo no puedo hablar a nombre de él, ¿no? Porque no me corresponde. No, pero como observador, claro. Lo que sí puedo reflexionar es que este debate se va a dar en Bolivia, se va a dar sobre la tendencia indianista que encabeza Felipe Quispe, que murió hace poco de COVID, y la perspectiva de Evo Morales, ¿no? Y del Estado plurinacional. Y ahí ellos van a tener una profunda confrontación entre estas dos líneas, entre Quispe, que quiere una idea de autonomía, de poder de los AYU, y que dice que el Estado plurinacional de boliviano es una arquitectura que termina al final generando que el indígena no se empodere. Es crítico, o sea, ese grupo de Quispe es crítico del plurinacionalismo. Claro, hay una crítica ahí a la corriente de Evo Morales, institucionalización. ¿no? Entonces, desde esa posición, yo creo que hay un Yaitul que sí tiene relaciones con el indianismo. Felipe Quispe lo viene a visitar cuando él está en la huelga de hambre, y él lo mismo lo ha aclarado en sus textos. Él dice, bueno, Quispe para mí me sirvió mucho porque me contribuyó ideológicamente. Entonces, hay una evolución de la coordinadora Luz Comayeco, y lo que podría decir que una evolución de su dirigente, Héctor Yaitul, hacia un indianismo donde él de alguna manera analiza que la construcción de un Estado o un Estado plurinacional sería una nueva etapa del colonialismo. ¿Y el de alguna indianismo manera de Quispe utiliza la violencia como método? Él fundó una guerrilla, se llama el ejército guerrillero Tupac Katari, que resignifica al líder Tupac Katari y Bartolina Sisa, son dos, que se enfrentan al Imperio Español y evitan una insurrección muy amplia, ¿no? Que para el Imperio Español le costó mucho eso, porque además se enlaza con la revolución de Tupac Amaru en el Perú, y por tanto es el virreinato en su conjunto el que ve una de las sublevaciones indígenas más importantes. Y eso ha estado acompañando al mundo indígena en Bolivia desde siempre. Es muy importante la revolución de Tupac Amaru, así como de Bartolina Sisa, al punto que en Bolivia una organización de mujeres indígenas que además da un aporte al feminismo latinoamericano a través del feminismo comunitario, son un poder hoy día en Bolivia, y son las que sacan de alguna manera el golpe de Estado en Bolivia. Ellas luchan por la democracia y hoy día están en el poder. Con todo lo que tú dices, uno podría pensar, perdona Paula, que Yaitul está en una vía distinta a la de Adolfo Millabur, Elisa Loncón y otros mapuches que están por la vía institucional, con miras precisamente a reivindicar una cuestión más parecida a las autonomías de cada comunidad y nada con el Estado, digamos. O sea, se pierde el tiempo hablando con la CAM. No sé si se pierde el tiempo. Yo creo que yo me imagino que el papel de un Estado, de un gobierno, es tratar de resolver los conflictos, ¿no? Que me parece que fue lo que intentó hacer esta ministra, que por tratar de hacerlo termina saliendo el gobierno. Pero creo que la autonomía es algo compartido por ambas vías políticas, y también por Millabur y también por la Lamena Elisa Loncón. De hecho, autonomía territorial. Sí, de hecho participaron en las comisiones territoriales y escribieron los artículos de autonomía, ellos y sus equipos de trabajo, por supuesto, que gran parte de ellos son mapuches. Por tanto, eso está dentro de la Constitución y está el debate de la autonomía. Eso lo comparten. Eso lo comparten. Lo que yo creo que es el debate estratégico es que de alguna manera se sobrepone el Estado colonial chileno en la estructura del pueblo mapuche, y eso yo creo que no queda extraño. Ahora, más allá de eso, yo creo que hay un tema de que si gana el proceso constitucional y triunfa el proceso plurinacional y los avances de los derechos indígenas, yo creo que sí la vía insurreccional a la autonomía puede que pierda mayor hegemonía, claro, porque de alguna manera vas a avanzar a otra etapa, que es la disputa del poder, porque vas a tener al mundo indígena en el futuro Parlamento, ¿no? Debatiendo sobre autonomía, construyendo la autonomía, que yo creo que es un aspecto no menor, y por tanto que esto va a tener un proceso. Chile pasa a otra etapa de su debate con el movimiento indígena. ¿Eso podría explicar la agudización del conflicto? Yo creo que por parte de Yaitul, o sea, claro, en ese sentido había que mostrar
justamente una posición y tomar mayor protagonismo en un momento en que estamos a puertas de la plurinacionalidad? Yo pienso que puede ser una de las variables que expliquen su crítica, por lo demás, abierta a los convencionales, a los intelectuales, que están... En ese sentido, la lucha armada, podríamos decir, perdería fuerza, dices tú. No lo sé, porque eso también va a depender mucho del plebiscito de salida también. No es que uno la apoye, porque a mí empiezan estos discursos un poco de decir, bueno, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Mira, América Latina se construye en esto. Te puedo decir que no estoy de acuerdo, pero la historia no pasa por lo que uno diga, pasa por lo que están pensando las personas anónimas de la sociedad chilena, en la cual pueden hacer muchas cosas. El 18 de octubre nadie lo tenía escrito, explotó nomás, ¿no? Y ninguno se pudo anteceder a aquello. Entonces, no va en reducir esa discusión a decir bueno o no. Pero lo que sí siento es que de alguna manera, en que la campaña del rechazo también ha generado que se radicalice la violencia en los escenarios políticos, ¿no? Porque es una campaña que es muy violenta, abiertamente un poco colonial, para no decir racista, pero un poco colonial en algunos aspectos que plantea, pero además que no reconoce cuáles son los aspectos, cómo quieren convivir con los pueblos originarios, con no solo el pueblo mapuche, las naciones que están en este territorio. Todavía no me señalan cuál es su salida de esto, más allá de decir, mira, reconocimiento constitucional, eso era novedoso en 1990. Claro, suerte. Se da por sentado, o sea, Fernando, queremos aprovechar los últimos minutos. Fernando, la Paula te tiene una pregunta. Un cortito, sí. Lo que quiero saber es cuánta adhesión genera la posición de la CAM en el pueblo mapuche. No, una organización que se presenta a elecciones. La encuesta CEP del 2006 mostraba que tenía un apoyo, no alto, nunca ha tenido el 100 ni 80, pero sí tenía un apoyo dentro del movimiento mapuche. Después CEP dejó de hacer esa pregunta, por tanto no sabemos cuál ha sido su crecimiento de adhesión. Podemos ver que una parte de los prisioneros mapuche o se vinculan al movimiento rupturista de la autonomía o tienen vinculación con la Coordinadora Comayeco, y que algunas movilizaciones de tierra tienen también una adhesión, ¿no? Por supuesto, yo creo que no comparte la adhesión del 100% del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es una expresión muy heterogénea dentro de su aspecto, ¿no? Incluso los convencionales pueblos originarios salieron electos por identidades territoriales, que me alargaría mucho más, pero el Gualmapu el país mapuche no es uno, son identidades territoriales dentro de ellos, y cada convencional salió electo por su identidad territorial, Lafquenche, Huenteche, Huiliche, y dentro de ellos hay posturas también políticas como tal. Entonces, yo pienso que, no sé cuánto es el apoyo que tiene, pero diría que los puntos políticos del movimiento mapuche, una parte importante del pueblo mapuche sí comparte eso. Y se expresa en estas posturas que pueden ser antagónicas, pero se demuestra que el mundo mapuche, donde las oposiciones tiene hoy día un arsenal político para expresar. Creo que lo más interesante, y cierro, es que en el proceso convencional mostraron los escaños reservados y mostró el pueblo mapuche y el movimiento mapuche que es capaz de redactar una constitución, encabezar comisiones e incluso presentarle a los chilenos una propuesta de Estado. Ya, sobre eso ahora sí que lo último, porque se nos acabó el tiempo. Especulación, gana el rechazo, se convoca una nueva convención constitucional, hay voces que dicen con independientes, por cupos de partidos políticos, con paridad, pero los pueblos originarios solo escaños representativos de la gente que vota, no del padrón, sino de los que efectivamente van a votar. Eso eventualmente dejaría fuera a representantes de pueblos originarios que estuvieron en la convención inicial, pero que sencillamente no les darían los números. ¿Cómo ves eso? La campaña, un poco la reposición del Estado colonial, ¿no? De no tratar de avanzar en los derechos y no es extraño que lo hagan, ¿no? La interculturalidad crítica, normalmente los sectores que van perdiendo poder necesitan restaurar el viejo orden porque les cuesta comprenderlo, ¿no? Por lo tanto, esa reposición que quieren hacer del viejo orden es lo que ha tenido en crisis esto, y por lo tanto eso no va a dar resultado. ¿No va a dar resultado en qué sentido? En que tú dices que va a tener oposición. En que no va a dar respuesta efectiva. No va a dar una respuesta efectiva, claro. Por lo tanto vas a trasladar el conflicto. El problema se va a alargar. Tal vez con mucha más fuerza, porque los sectores que están hoy día por un proceso distinto van a decir, bueno, no se puede confiar entonces en el Estado chileno, y ni siquiera en su clase política como tal. Fernando, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pausa y ya seguimos con Matías Contados.
Oye, nos quedan poco rato, pero queremos comentar una pequeña controversia tuitera que deja en evidencia cuando algo se maneja bien o cuando algo no se maneja muy bien por parte de una autoridad. Vamos a días posteados para saber de qué hablamos. Ya, mira. Primero, Gabriel Boric, en un tuit del año 2016, escribió en su momento: maldigo la solitaria estrella de la bandera. Todo esto en el contexto de la COA, por lo que pasó en Valparaíso y el ambiente apruebo-rechazo. Ya, Jimena Rincón. Perdona, es del 2016. ¿Y qué dije yo? No sé, pero es importante decir que es 2016. 18 de septiembre del 2016, Jimena Rincón ayer repostea y dice: esto no es verdad. Pido equipo presidente revise esto, pues no creo que sea efectivo este tuit. Y rápidamente uno, conocedor de Violeta Parra, al leer Maldigo la solitaria estrella de la bandera, al tiro le empieza a sonar Maldigo del alto cielo, una de las canciones más preciosas de Violeta Parra. Está mal escrito, el presidente erró una palabra siendo diputado, porque Maldigo la solitaria figura de la bandera, y después sigue... maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, etcétera. Ya, hasta ahí la polémica, ya. Senadora, estudia, se habla la Violeta Parra antes de escribir, y se tenía que meter el Ministerio de las Culturas con este tuit que dice: senadora, es parte de una canción de nuestra querida Violeta Parra. Le dejamos el link para que pueda escucharla si no la conoce. Y eso lo retuitea Julieta Brodsky, que es la ministra de Cultura. Ahí. Esa es la equivocación. Ahí está la equivocación. Para mí sí. O sea, yo creo que no tiene por qué el Ministerio de Cultura en una discusión, en un debate de Twitter. Yo creo que aquí hay una responsable número uno que se llama Jimena Rincón. Sí, pues. O sea, ahí yo no me perdería. Como parlamentaria tiene, Jimena Rincón parlamentaria tiene cierta independencia. O sea, puede hacer... después de elegida, los parlamentarios siempre pueden hacer lo que le da la gana. Cuando tú eres parte de un gobierno, yo creo que es más complejo asumir una posición como ministra de todos los chilenos. Jimena Rincón decide ir a buscar al 2016. Al 2016. ¿Cómo le pego al presidente? Voy a buscar al 2016. Encuentro esto. Lo tuiteo con sorna. O, como dijo ella, desde el balcón. Ella siempre ha dicho: yo en este gobierno voy a tomar palco. Pero no solo toma palco, sino que también chifla desde el palco. Sí, y hay un error que pide... Ya, pero igual Juan Diego tiene razón cuando dice: ¿quién más grave políticamente? Nada de esto es grave, ¿se entiende? ¿Cierto? Sí, todo esto es chimuchina, hojarasca. Wishy-washy. Wishy-washy, que es la nueva hojarasca del lago, el wishy-washy de Juan Diego Montalva. Pero claro, si estás tratando de pillar a tu adversario político... Claro, usa algo bueno. No te equivoques, pues claro, blíndate. Porque queda ella muy mal, ¿no? Sí, como ignorante de Violeta Parra, ¿no? Ya, pero yo entiendo cuando Juan Diego dice: una cosa es quedar como ignorante o gatillo fácil y andarle buscando, además debe tener un equipo que le anda buscando cosas a la cuenta de Twitter del presidente, pero claro, como que uno esperaría que el ministerio y la ministra estuvieran muy por sobre. Pero es una cierta corriente que yo diría que inició contra Lorito, de también como entre informar, ironizar. Pero es amable el tuit de la Ahora cuenta. ella pide, no puede ser cierto, está preguntando. Ahora no sé si es el ministerio el que tiene que contestar, podría contestarle a otra persona si le mire, usted no sabe. Porque ella pensó que el presidente efectivamente creía en maldecir la ahora, solitaria lo que es interesante estrella. es que lo que conversábamos, el ecosistema Twitter. Este es un gobierno que nace en Twitter. Que ahí está su principal medio de... ¿Te acuerdas cuánto enojó a la ministra cuando tú le dijiste eso? ¿A qué ministra? Que la ministra Orellana se enojó. A la ministra que nos dijo que éramos boomers. No, cuando él dijo que estos eran partidos que casi no tenían sede, que vivían en Twitter. Uy, se enojó superado. Ya, tarea para te la invitó casa. a conocer la sede, así que tómale la palabra. No sé, conozco dónde está la sede de Frente Amplio. Chiquititas. Oye, tarea para la casa: escuchar, es preciosa. escuchar Maldigo del alto cielo, leer su letra, que es una cosa impresionante. Ojalá en familia, aprendérselas muy difícil porque son realmente como 28.500 estrofas. Son muchísimas. En estado de gracia la tiene que haber compuesto Violeta Parra como era habitual. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos en la próxima en Días Contados. Chao, Paula, que estés muy bien. Chao, Carolita. Chao, Juan Diego. Hasta luego, Juan Diego. Hasta la próxima. Wichiwachi. Chao, wishiwashi. Chao. ¿Dónde sacas?